Los límites sagrados en el matrimonio. Definitivamente en el matrimonio, para que exista una bendición, pueda haber un crecimiento, una madurez en el matrimonio, debe necesariamente estar basada, obviamente, primero en la Torah y luego en el amor. Descubrimos que una de las cosas que hace necesario que a veces se descubra los secretos de la otra persona es el hambre de control y el deseo de poder. El hambre de control y el deseo de poder nos pueden llevar a experimentar un deseo de quitar la máscara a los demás, de hacerles mostrar tal y como se ve la persona. Vamos a poner un ejemplo. Digamos, una esposa se da cuenta que su compañero de vida le cuesta trabajo expresarse. Y entonces esta esposa, en este ejemplo, pues dice: es que yo necesito que te expreses. Yo necesito que, parece que tienes un mecanismo de defensa muy fuerte, y entonces y yo lo que necesito es que me tengas confianza, que te abras. Yo necesito que te abras. Él sencillamente dice: la verdad es que me cuesta trabajo y no deseo abrirme en ese aspecto de mi vida. Obviamente la esposa pues le dice: oye, no, o sea, pues ¿cómo va a ser así? Necesitamos aprender a contarnos todas las cosas. El esposo le dice con toda claridad: mira, yo necesito tener un límite y me cuesta trabajo poder expresarme. Me cuesta trabajo yo abrirme en estas situaciones, y te pido que pues respetes este punto, respeta hasta aquí. No quiero hablar más de este asunto porque me siento incómodo. Definitivamente Dios, en su sabiduría, y Dios en la forma en la que nos enseña a tener los límites, los deja expresados desde el inicio. En Éxodo 19:12, cuando Dios va a comenzar a revelarse al pueblo de Israel, en el verso 12 del capítulo 19 dice: vas a crear límites, no te acerques, no quiero que te acerques a esta parte. No sea que yo, si alguien traspase esos límites, los vas a tener que liquidarlos, ¿sí? Literal, los vas a tener que matar. No era de que Dios necesariamente los quería matar, sino que hay cosas que se tienen que respetar, porque Dios tiene un marco para proteger. Dios quería que aprendiéramos que hay un marco, que hay límites, aún para tener un encuentro. Obviamente en el matrimonio debemos de aprender a respetar los espacios emocionales, tanto de la esposa como del esposo. Debemos de aprender a respetar los espacios emocionales. El verdadero amor, la palabra en hebreo es ahava, se debe de respetar, o se basa en el respeto, no en la invasión. Y algo que definitivamente tenemos mucho los esposos y las esposas es que deseamos, y pareciera, como lo explicamos en la clase anterior,
que enterándonos de todo vamos a poder controlar nuestra relación. El verdadero amor se basa en el respeto y no en la invasión. En el respeto no solo de mis cosas que les llamamos personales, sino también en el respeto de mis intimidades, de mi corazón, de lo que puede haber en mi corazón. Desde el inicio, las Sagradas Escrituras nos hablan de Adán y Jabá, de Adán y Eva. Y justo antes de la caída nos describe el verso que se encuentra en 2:25 de Génesis, de Bereshit. Nos dice que estaban desnudos y que no había vergüenza en ellos. Y es entonces que cada uno de nosotros debe de comprender que para nosotros poder entrar, poder accesar a esos espacios que tiene cualquier ser humano y que vimos en la clase pasada, que definitivamente todos los espacios son necesarios. Todos los espacios son necesarios. Definitivamente cada uno de nosotros debe de aprender que hay una desnudez física, pero también para que yo me pueda expresar o alguien pueda mirar mi interior tal cual es, mi desnudez emocional necesariamente debe de florecer, se debe de dar en un ambiente de confianza. No podemos forzar, aún casados, y sobre todo pensamos equivocadamente que el hecho de estar casados nos da derecho a invadir los espacios emocionales que la otra persona tiene. Y como concluimos la clase anterior, es justo esa invasión lo que va rompiendo el vínculo. Y cuando nosotros vamos respetando la privacidad de la otra persona y se crea confianza, entonces florece un ambiente de confianza y se fortalece el vínculo, se hace más fuerte, se hace más robusto, porque en esa paciencia es que nos vamos conociendo. Esto es, miren, los grandes escritores y comentaristas de las Sagradas Escrituras enseñan esto de la siguiente manera: que el hogar debe de ser como un pequeño santuario, como un pequeño santuario. En cada uno de nosotros entendemos lo que es el santuario en el desierto, la tienda de reunión, en donde ya sabemos que estaba distribuida en los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. Así debe de ser nuestro hogar. Y usted debe de recordar que allí solamente entraron las personas que Dios determinó que entraran. No todos podían entrar. Así, en el corazón de tu esposo debes esperar a que seas invitado. Tú no por el hecho de decir es que ya soy tu esposo o soy tu esposa, entonces ya tengo el derecho de invadir esos espacios. No. Y esto es algo que definitivamente quien no tiene conciencia de estos principios que se encuentran en la Biblia, que se encuentran sobre todo en los primeros 5 libros de la Biblia, en la Torá, definitivamente no trabaja adecuadamente en su casa, porque lejos de poder relacionarse correctamente con su esposo, al querer invadir todos sus espacios, va creando inclusive vergüenza, y quien avergüenza, también se enseña que quien avergüenza al prójimo, es como si derramara sangre, el daño es muy grave. Y nosotros debemos de ser paciencia, porque cuando una esposa o un esposo no desarrolla paciencia y quiere invadir esos espacios íntimos, esos espacios o esas cortinas que todas las personas lo tenemos, obviamente eso no es saludable.
Y si alguien desea arrancarlo, si alguien le dice, mira, yo te voy a ayudar a que te expreses, yo te voy a ayudar a que me puedas tener confianza. Y la otra persona dice, es que de verdad, o sea, dame espacio. Sí, voy a hablar contigo, pero dame espacio, dame mi tiempo. Ahorita, por favor, te pido que lo dejes como esté. Si alguno de los dos comienza a ponerse violento y ofensivo y ocupa los argumentos del chantaje, de no es que no me tienes confianza, es que no me amas, y entonces le dices que tú conmigo te debes de mostrar tal cual eres, te debes de quitar esa máscara o esa máscara de que eres fuerte, o esa máscara de que todo te ofende, ya sea quien le diga al esposo, a la esposa o viceversa. Y que uno esté de verdad determinado de una manera equivocada a descubrir la intimidad de la otra persona, obviamente va a ser trizas el matrimonio. Porque eso causa dolor. A nadie le gusta ver que le vean, porque causa vergüenza, porque se expone, y eso, justo por eso tenemos esos mecanismos de defensa. Justo por eso tenemos esas cortinas emocionales que son en un momento escudos necesarios. Porque como lo hemos venido hablando, las escrituras nos señalan que inclusive Dios fue poniendo las cosas de tal forma que no a todos los lugares podemos entrar, a menos de que seamos invitados. Y obviamente en el matrimonio, para que pueda fluir, se puedan dar también nuestras relaciones con nuestros hijos, porque esto es inherente al ser humano. Nuestros hijos, en la convivencia que van teniendo, definitivamente se van viendo expuestos a situaciones que les da vergüenza y que no quieren hablarlas. Que tú quizás miras que tu hijo regresó de la escuela y regresó distinto, y tú no puedes imponerte. Tú no puedes imponerte y decir, soy tu papá y ahora me dices porque veo que algo te pasó. Porque definitivamente, para que las personas, los seres humanos, abramos y quitemos, hagamos a un lado esa cortina, se pasa, o sea, para que un ser humano mueva la cortina, debe de crear el respeto, debe de saber que le están respetando, debe de saber que esa persona a quien le va a decir, se lo va a decir porque le tiene confianza, y la confianza no se genera de la noche a la mañana. Aunque hoy estuvieran casados, la confianza va a crecer, y uno debe de ser lo suficientemente paciencia, debe de tener paciencia, y debe de saber que de hecho los límites son puestos como un acto de amor, que esos mecanismos que están allí, esos mecanismos de defensa son necesarios. Las cortinas emocionales son protecciones temporales. Sí sabemos que no van a estar allí hasta que, en el caso de los esposos, nos ganemos la confianza a base de amor, a base de paciencia, a base de respeto, y esperar a que nos inviten. Esas protecciones temporales para nada son nuestras enemigas, y yo no debo de forzar la caída, porque quizás la caída de esa cortina, porque esa cortina que está puesta puede ser que esté cubriendo algo que es traumático, algo que es muy vergonzoso para esa persona, y yo debo de esperar. Y obviamente forzar no va a ayudar a sanar esa memoria ni esas emociones. Forzar lo único que va a hacer es que va a abonar el trauma, porque justo le invadieron su privacidad a ella, a él, a nuestros hijos. Nosotros que estamos buscando formar una familia sana, con el conocimiento pues más apegado a las Sagradas Escrituras, es cuando, lejos de ayudar, estamos colaborando a que esa persona se vuelva más hermética, más hermética, más cerrada. Nosotros debemos de aprender que debemos de aprender a nutrir, no a dominar. Y hoy en día, en donde el secularismo, en donde lo que le llaman en círculos religiosos el mundo, está enseñando constantemente, es justo a dominar.
justo a que yo merezco ser escuchado, justo a que yo merezco imponerme. Y las escrituras, por otro lado, nos enseñan que debemos de aprender a nutrir la confianza, la paciencia, la tolerancia, y a nutrir una relación. La relación del matrimonio no es algo que se da solo porque firmé un documento, o no solo porque creo estar enamorado. El matrimonio va a crecer en base al respeto y en base a todos los elementos que hemos estado enlistando. Y una de las cosas que no voy a decir solo porque sea un cliché, una frase hecha, sino yo debo de aprender a nutrir esa confianza y esa paciencia, haciéndole ver a mi hijo, a mi esposo o a mi esposa que su dolor me interesa, que no es curiosidad de saber su pasado, no es curiosidad por qué le da miedo la oscuridad, no es curiosidad por qué siente fobia a las arañas, no es curiosidad de por qué siente fobia o miedo a ciertas cosas, sino que yo le quiero ayudar porque me interesa ser uno con ella o con él, hablando del matrimonio, y porque me interesa educar a mi hijo y hacerle ver que situaciones así son inherentes a la vida y que debe de aprender a gestionar las situaciones que a todos los seres humanos nos ocurren y que nos van a doler, y que en el momento en el que me duelen y me producen vergüenza, voy a poner una cortina, voy a poner algo que me proteja, porque definitivamente para que yo pueda desarrollar apego con una persona, debo de crear seguridad. Y es por eso que yo no voy a decirle a mi hijo, a mi esposa o esposo, tu dolor me importa, solo por curioso, porque tarde o temprano, pues las escrituras nos dicen que no podemos engañar, que lo que se siembra se cosecha. Si tú realmente tienes interés en formar una unidad y en ir creando, en ir formando de tu casa un pequeño templo, un pequeño santuario, tienes tú que crearlo. No se va a dar, no se va a dar porque yo truene los dedos o porque diga chim pum pan, tortillas, papas y se haga. No, lo tengo que trabajar y yo debo de ir creando la seguridad de que en mi hogar realmente existe eso, una seguridad, porque hay un apego. Ahora, aquí para hablar y profundizar un poco acerca de lo que es el apego. Apego, amor, formar un vínculo que tiene que ver con nuestras emociones, y que justo estamos mirando que a la luz de la Torah yo debo de aprender a manejar las emociones. Esto no es de como a lo mejor en un momento, en otros círculos, pueden decir es que las emociones son malas. Si las emociones fueran malas, el ser humano no las tendría. Las tenemos como parte de una misión de vida de poderlas controlar. Y yo debo de saber manejar esas emociones. Y justo porque esas emociones son maleables, cuando nos vienen situaciones complicadas a la vida, la forma en cuanto yo soy lastimado en una emoción, pongo un límite. Yo trato de cubrirme porque me dolió, porque me causó un trauma, porque me siento inseguro, por eso que me ocurrió en mis emociones. Obviamente ahorita lo que estamos tratando de explicar es, en mi vida yo voy a tener que aprender a manejar esas emociones. Cada uno de nosotros va a tener que aprender a manejar esas emociones y a darles el justo cauce para yo generar un apego con mi familia. Porque de ahí es que entonces, si yo no creo un apego con mis hijos, pues seguramente alguien afuera les va a crear un apego y van a terminar contándole cosas, intimidades a quien no le tienen que contar. Y obviamente esto también ocurre en el matrimonio. El esposo y la esposa que no se tienen paciencia, en otro lado la van a encontrar. Y esto es inherente. Cuando digo inherente es que todos los seres humanos tenemos emociones
Y todos, porque parte de la vida es, estas emociones son maleables, yo debo de ir creando apegos seguros, debo de ir creando vínculos sanos para poder sobrevivir y desarrollarme. Miren, amor no es derribar murallas, amor no es que yo tenga que, voy a ocupar este término porque es el que se me viene ahorita a la cabeza para poderme explicar. Yo no voy a escupir todos mis sentimientos a mi esposa, a mis hijos, o que mis hijos me digan todo de un jalón. No, porque no se trata de derribar las murallas, sino de ir plantando la seguridad de que tengo un vínculo. No, repito, no de dominar, porque no estoy diciéndole, soy tu padre y me tienes que decir esto. Soy tu esposa o tu esposo y entonces me tienes que decir. No, el amor no va a derribar murallas. Yo voy a ir plantando un apego seguro. Yo le voy a ir plantando el saber, el esposo a la esposa, la esposa al esposo, y obviamente esto tendría que ir con los hijos y saber que si con alguien yo confío porque tengo un vínculo seguro, porque he desarrollado un apego sano, entonces obviamente va a florecer y va a haber una comunicación de ida y vuelta. En las hojas, en las notas que les envié, hay una hojita, usted las puede revisar si las tiene allí, y hago aquí un paréntesis. Sería bueno que las imprimiera para que cuando yo le estuviera compartiendo, usted pudiera tenerlas allí y las pudiera mirar. Un apego sano, un apego seguro, un vínculo correcto. Vamos a poner ejemplos. ¿Cómo se manifiesta un apego seguro, un apego correcto, un vínculo? Cuando hablo de vínculo es una relación de amor correcta. Es, por ejemplo, se manifiesta en la infancia cuando un niño llora, pero se calma al ver a su cuidador, ya sea quien, sea la mamá, sea el papá, sea un hijo mayor, y ese niño sabe que es atendido. Ahora, ¿cómo se manifiesta? Cuando tú estás teniendo un vínculo correcto, un vínculo sano con un niño, el niño llora, te mira a ti, se acabó el asunto, se acabó el lloro. ¿Por qué? Porque sabe que tú lo vas a atender. Y esto es muy común en los niños cuando se ha creado una relación de paciencia, y la mamá, que es la que regularmente lo está atendiendo en su regazo, cobijado con sus brazos, pues él percibe, sabe, por muchas cosas también, por cuestiones bioquímicas, olores, sensaciones. Ese niño sabe, ese bebé sabe que cuando está en los brazos correctos se calma, porque sabe que va a atender y sabe que está atendido. En los adultos es que va a haber una confianza en las relaciones, un balance entre la intimidad y la independencia. Es decir, sí te amo, me pasaron estas cosas, pero dame chance a que yo las procese y te voy a contar. Y la otra persona, como sabe que va a tener, que debe de crear un vínculo, un apego, para que la relación fluya, va a esperar. No se va a exasperar, porque de lo contrario, o más bien otro caso, cuando se desarrolla un apego, un vínculo ansioso, ambivalente, que tiene dos lados. ¿Cómo se manifiesta en un niño? Que el niño se aferra a su situación emocional, no se calma, y ese niño tiene... ¿Qué pasa cuando una mamá ha sido ausente con un bebé y tiene apego con otra persona, o no hay nadie que le esté cuidando? A la hora esta persona llora, y definitivamente, el bebé llora, y este bebé va creando un miedo al abandono. Se siente que lo van a abandonar. ¿Y cómo se manifiesta en un adulto? Con el mismo que hablábamos. Me pasó algo, me está ocurriendo algo, pero dame chance a que lo procese, y otro día lo platicamos. Quien está creando un apego ansioso, ambivalente,
es alguien que va a generar celos. Ya ves, no me tienes confianza. Algo está pasando, es que algo estás escondiendo. Y entonces constantemente se va a hacer la siguiente pregunta: ¿me quieres de verdad? O sea, está buscando validación, está buscando sí, sentirse seguro. Cuando se crea un apego seguro, cuando el vínculo es correcto, dice, sí, le voy a dar su espacio y no pasa nada. Pero esto se trabaja, no es una cuestión de que alguien me va a imponer las manos y entonces pues yo ya lo voy a recibir. No, eso es una cuestión de un trabajo, de un entrenamiento a decidir confiar, a decidir creer. Hay otro apego, el apego o un vínculo que es evitativo. ¿Cómo se manifiesta en los niños? El niño evita todo contacto. ¿Cómo se manifiesta con los adultos? Que el adulto se va retrayendo, y es esa persona que sufre en silencio, que no le quiere contar nada a nadie, porque esa persona cree estar bien, pero por dentro está sufriendo. ¿Por qué? Porque esa persona no ha trabajado en desarrollar. No es, a ver, aquí hago un paréntesis. No es que esté mal, no es que esté en tinieblas, simplemente no ha trabajado sus situaciones emocionales. Que este asunto de trabajar las emociones no se ve como algo espiritual, ¿eh? y tiene que ver todo con ser espiritual. Mucha gente, en muchos círculos, esta situación de trabajar con las emociones es algo que se desestima, es algo que se ve como poco espiritual, es algo que se mira que inclusive hasta se le pone el mote de que es algo humanista. No, es justo porque no trabajo las emociones. Y esto, mis queridos, esto es trabajo espiritual. Esto no tiene que ver, repito, con que alguien me imponga las manos o que yo levante las manos al cielo, y lo digo con mucho respeto, de levantar las manos y decir, ayúdame, Dios. No va a ser así, porque Dios te ha dado la capacidad, te ha dado el razonamiento y te ha dado la fuerza, justo porque estás hecho a imagen divina, la capacidad para dominar tus emociones. Así que si alguien se ha vuelto independiente y es que sufre en silencio y no le quiere contar a nadie, y si se está descubriendo así, la pregunta obvia y directa: ¿qué tengo que hacer? Comenzar a trabajar tus emociones. Eso es comenzar a trabajar. Seguir asistiendo a la clase y buscar. Hoy hay un montón de información correcta que puedes aprender de un maestro, de alguien que enseñe Torah, ahí pues por las redes, y que te va a ayudar. Por último, a ver, vimos un apego que es el seguro, que es el vínculo correcto, el vínculo sano. Hay un apego ansioso, hay un apego que evita, y hay un apego, por último, desorganizado. Un apego desorganizado. Alguien que tiene como lo que le llaman, bueno, ahorita me recuerdo el título, que tiene conductas contradictorias, que se acerca y que se aleja, que es una cuestión que no termina por arreglar, que no se acerca, que no abre, que está, que viene. Es alguien que tiene relaciones caóticas, que siempre tiene miedo al rechazo y al abrirse. O sea, es alguien que, pues sí, que está desorganizado emocionalmente. Alguien que constantemente tiene miedo al rechazo es alguien que no ha trabajado en sus emociones. Es alguien que no está trabajando, es alguien que, pues que así le tocó la vida, y que si justo ahorita algunos de ustedes o de sus hijos o de sus esposas se está dando cuenta que tiene que ser, pues es a trabajar, a ponerse a leer más, a estudiar, porque
No podemos nosotros ir por la vida con un constante miedo al rechazo y a poder intimar con alguien. Hablo de intimar en el estricto de hablar con calma, de hablar cosas personales, de abrirme. ¿Esto cómo se aplica? Vamos a ir a ejemplos. En la vida diaria, hablando de la pareja, ¿cómo es que se puede ejemplificar un vínculo seguro, un vínculo sano, un apego seguro? La pareja llega tarde. Cuando tú estás creando, estás trabajando en tus emociones, estás aprendiendo a tener límites con tu pareja y estás creando las emociones correctas. Si tu pareja llega tarde, tú inmediatamente dices, se atoró en el tráfico, algo está pasando, algo pasó, ahorita llega, no hay ningún problema. Aunque puedes tener ciertas situaciones internas, en cuanto llega, lo que tú haces es, mira, no me mandaste un WhatsApp, o no me hablaste, ¿sabes? Yo me preocupé porque tú siempre llegas a las 8 y ahorita son las 11 y apenas vienes llegando. No estoy pensando mal, pero ¿por qué no acordamos algo? Para la otra ocasión, avísame y yo voy a estar más tranquilo o yo voy a estar más tranquila, etcétera, etcétera. Esa es la forma de ir manejando situaciones, no, ese es el apego seguro, un apego sano. Llegó tarde y lejos de yo estar, de que mis emociones me lleven a mi mente a estar pensando cosas que no son, lo que yo voy a hacer es tranquilizarme y decir que algo normal pasó, se atoró en el tráfico. Regresa a casa y en cuanto regresa a casa, exponerle. O sea, ahí es donde corro mi cortina y voy a crear un apego seguro y decirle, ¿sabes qué? Yo me preocupé, pasó esto, ¿por qué no lo arreglamos de esta forma? Y eso es la forma correcta en la que yo le puedo dar salida a esa situación. Porque por otro lado, el apego inseguro. Ahora sí, el apego inseguro, el que es ansioso, evitativo. No me contesta el mensaje. Seguro no le intereso. Seguro no le importa. Me dejó en visto. Entonces, ya comienzas a pensar, como no tienes control sobre tus emociones, estás creando un vínculo que es ansioso. O sea, que tú mismo no estás tomando el control de tu emoción, no le estás poniendo límites. Y ahí entonces, cuando llega la persona, dices, no, mejor no voy a hablar. No voy a hablar de estas situaciones. Lo que tú tienes que hacer es comenzar a hacer introspección, que eso es un tema que comento con ustedes muy recurrente, y voy a identificar mis heridas infantiles, algún trauma, y voy a ir construyéndome en la seguridad para poderme yo desarrollar con mi esposo, con mi esposa y con mis hijos de una manera adecuada. ¿Sale? Un desarrollo, un apego seguro, un apego sano, no es que no haya conflictos, sino es de que mis emociones no me van a llevar, no me van a desbordar, y que yo voy a tener la certeza de que el vínculo, de que mi relación va a sobrevivir en el conflicto. Eso es algo que nosotros tenemos que tener mucho en cuenta. Ahora, aquí, hablando esto, porque esto es importante. Ustedes y yo, o bueno, en un momento determinado de nuestra vida, porque ahora sí, ya casi no lo pensamos así, pero regularmente pensamos de nuestros hijos, darles escuela, proveerles todo lo necesario, y si Dios nos bendice con parnasá, con abundancia económica, pues alguien dice, le voy a dar lo mejor, y le quiero dar una buena herencia a mis hijos. Pero sabes, de las cosas que muy escasos
matrimonios y muy escasas familias se ocupan de trabajar es en una herencia emocional, en que a ti como padre te puedan ver que eres ecuánime. No estoy diciendo que siempre todos los seres humanos somos muy frágiles y habrá momentos en los que pues a lo mejor no reaccionamos o no accionamos como es de esperarse de alguien que está estudiando la escritura, de alguien que está teniendo instrucción, de alguien que tiene Torah. Pero la mejor herencia emocional que tú le puedes dar es, ¿sabes qué? Te puedes expresar. Que pueda haber vínculos, que tú tienes que trabajar porque tus hijos vean que tienes control y que tus hijos o pueden llorar cuando tienen que llorar y que tienen que ser fuertes cuando tienen que ser fuertes. Pero eso es algo que tú le tienes que enseñar. Que el esposo le tiene que enseñar a la esposa. Y esto sí no es cuestión no es cuestión sexista, pero es una cuestión de la misma composición de una mujer y un hombre. Es el hombre que le tiene que enseñar a la mujer. En el amor definitivamente no se va a tratar de encontrar un defecto de tu pareja, sino de sentirse seguros siendo imperfectos. De estos vínculos que yo les hablé anteriormente, tú los debes de desarrollar, los debemos de desarrollar, sabiendo que a lo mejor aquella persona a quien le estoy pidiendo que me mande un WhatsApp, su vida no está acostumbrada a hacerlo. Y es una persona que es imperfecta. Y que estas cosas yo las voy a tratar no una vez, las voy a tratar 20, 30, inclusive me puedo llevar la vida. Pero yo debo de saber que así como es, así como eres tú, así como es ella y así como vas descubriendo que son tus hijos, así tú debes decidir amarlos, porque ese es el verdadero amor. Te recuerdo aquella parte que se encuentra allá en Génesis, en Bereshit, donde nos describe cuando Isaac ve a su amada esposa y lo primero que hace es que la lleva a su casa, que la lleva a la tienda de su mamá, de Sara, y entonces le dice que la conoció y después la amó. Es decir, primero conoces a la persona y una vez que sabes todo el paquete, entonces la amas, porque hay algo que debemos de aprender. Para amar a alguien no tiene que ser perfecto. Amas a la persona tal y como es. Eso tiene que ver con los límites, porque no todas las personas estamos limitadas. No hay nadie perfecto. Para mantener la intimidad, para mantener los vínculos en nuestro matrimonio, debemos de reconocer y respetar entonces las necesidades, las áreas de oportunidad, los defectos de nuestro cónyuge. Los debemos de reconocer. Debemos de nutrir la confianza, no la imposición. Debo de nutrir la paciencia, no la impaciencia. Debo de nutrir que yo quiero ser uno con él. Voy a poner un ejemplo. Vamos a la recta final. Voy a poner un ejemplo. En una reunión familiar, en una reunión de amigos, de repente se toca un tema de esos difíciles, ya sea que al esposo o a la esposa le resulte incómodo lo que se comienza a hablar. Y entonces resulta que hubiera algún esposo o alguna esposa, que pudiera ver como propicio ese momento, o sea, como decir, qué bueno que se tocó ese tema, ¿no? Y que resulte que alguien diga, a propósito de ese tema, ¿verdad, mi amor, que a ti también te pasa esto o tú también? No. Eso es evitarlo, no se va a hablar. No, muy por el contrario. Obviamente tú debes de conocer a tu esposa y tu esposa te debe de conocer y tú debes de conocer a tus hijos, porque esto es con la familia. Si se llega un momento en que en una reunión familiar, en una reunión con amigos, se comienzan a hablar temas que tú sabes
que son incómodos, que son vergonzosos, justo porque te ha permitido dejar ver detrás de. Lejos de eso, lo que tú tienes que hacer es desarrollar empatía. Conéctate. En ese momento, lo que tú tienes que hacer es ser empática y decir, perdón, nosotros no vamos, no. Si de repente comienzan a hablar con amigos y familia, ahora les toca a ustedes, ahora, a ver, ¿cómo es tu esposa? ¿Y cómo es tu esposo? Allí, cortar de inmediato. Perdón, pero nosotros no hablamos de esto. No. Máximo, si es un tema que causa vergüenza a alguno de los dos, perdón, no se habla. Puede ser tu familia, puede ser tu esposo, tú te debes con el que tienes el pacto. No se puede hablar. Vamos a cambiar de tema porque esto nosotros no estamos acostumbrados o parte de nuestra esencia no es hablar estas cosas salvo en nuestra casa. Esto sí es muy importante. No se habla. La actitud correcta es, si sabes que tu esposa, en este caso, a los varones, si sabes que tu esposa se comienza a hablar y que esa situación es un área sensible y que ella en ese momento su mecanismo de defensa se le pone porque no va a hablar, en ese momento tú ayúdala, tú protege esa cortina. Si tú ya lograste, si tú ya sabes lo que hay detrás de esa cortina, defiéndela. No le impongas, no. Hazle saber que tú estás con ella. Es en ese momento que ella te necesita. Es en ese momento que tú le tienes que hacer ver, yo soy parte de tu vida. No seamos indiferentes, como que, ay, pues ya, así al fin que ya se le va a quitar y que se le quite ese trauma. No. No avergüences. Quien avergüenza a un prójimo es como si derramara sangre. Es muy grave. No hagas eso, menos con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. Permanece allí y permanece en los términos que ella o él te diga. Si la situación ya se puso difícil, sobre todo en reuniones familiares, si la esposa o el esposo te dice, ¿sabes qué? Preferiría que nos fuéramos. En ese instante, ¿sabes qué? Está bien y vámonos. Tú tienes que aprender a defender la intimidad de la otra persona. Debes de actuar como un guardián. Debes de aprender que tu esposa, tus hijos, tú debes de ser el guardián. Tú debes de aprender a enseñar en casa que a todas las personas las juzgamos favorablemente y que ese tipo de charlas no son edificativas. Hablar de cosas que pongan en vergüenza o que se descubran los secretos de otra persona. Si tu esposo, si tu cónyuge evita un tema, tú debes de saber que no está evadiendo el tema, sino que ella se está protegiendo, que él se está protegiendo. Tú debes de proteger la vulnerabilidad de tu hijo, tu esposa, tu esposo. No se habla de esto. Eso es lealtad conyugal. Y eso va a hacer que más adelante tu esposo o tu esposa, pues haya cada vez, en buena onda, menos cortinas. Porque aquí voy a decir esto. El hecho de que a ti te permita ver, no quiere decir que eso ya es del dominio público. Eso no quiere decir que todo el mundo se tiene que enterar. No. Porque tu silencio le está diciendo que tú le quieres ayudar a curar esas heridas. Porque con otra persona no se va a abrir y eso es obvio. No le expongas, sé discreto con tus hijos. Mire, yo a veces, la verdad es que yo me confieso, o sea, Dios lo sabe, a veces sí he sido demasiado indiscreto en ciertas cosas. Y ahora que estoy aprendiendo esto, que tengo tiempo de estar meditándolo y que hoy tengo la oportunidad de compartirle, yo le digo, sea un guardián, no descubra
no hable, no lo comparta. Si te das cuenta que tu amado, tu amada, tu cónyuge sufre con un tema, sé su aliado, porque la otra parte también, los grandes comentaristas enseñan, los grandes maestros enseñan, quien salva a una persona es como si salvara al mundo entero. Tú no sabes el impacto tan grande y trascendental que se tiene cuando tú ayudas a una persona a salir adelante, cuando la vuelves al camino, cuando le ayudas a que venga en Teshuvá, a que venga a rectificar su vida. ¿Sale? Cambiemos nuestro lenguaje a nuestros hijos y a nuestra esposa. Evitemos decir, debes de cambiar. Y vamos a cambiarlo por, estoy aquí y yo te entiendo. Y debes decir, yo te entiendo desde la empatía, desde reconocer que tú también tienes áreas de las cuales no te gusta hablar. ¿Sabe? El lenguaje del cielo es la paciencia. Y si tú quieres hablar como en el cielo, debes hablar con paciencia. Porque definitivamente el cielo ha tenido mucha paciencia con nosotros, que nos sigue conservando la vida. ¿Sabes? Cuando tú guardas silencio ante esas situaciones y esas, entre comillas, deficiencias, porque todos los seres humanos somos deficientes, y en esa había esa frase que hablamos justo hace 8 días, somos sagradamente imperfectos. Tu silencio, cuando tú ves una imperfección, cuando tú ves que tu esposo, tu esposa, tus hijos no se abren, sé paciente, porque tu silencio puede abrazar más fuerte que las palabras. Espera, sé paciente. ¿Sabes? No va a haber mayor declaración de amor que cuando esa persona se abre y que vea coronado tu paciencia, tu empatía, tu deseo de amarle a tu hijo, a tu esposa o a tu esposo como estás descubriendo que es. Un gran error que tiene la gente que no estudia Torah y los que están estudiando, que quieren ver en alguien que Dios hizo justo, imperfecto, quiere ver perfección. No, su visión de esa persona es absurda. Porque mientras estemos en este cuerpo, estamos perfeccionándonos. Nadie es perfecto. Y justo de ahí radica que debemos llamarlos así. Respeta sus silencios. Sé su aliado, no su fiscal. No sea su acusador, sé su aliado. Celebra sus límites. Son el marco de su identidad. Celebra y dices, hijo, hija, no eres bueno para las matemáticas, pero eres muy bueno para la música. O no eres bueno para esto, pero eres bueno para la otra. Y eso te hace extraordinario, eres único. Celebra sus límites, celebra sus incapacidades. Eso va a desarrollar una identidad correcta para quienes sea, para con el esposo, para con la esposa. Debes de saber lo que el sabio Salomón nos dejó: el amor cubre multitud de faltas. Debemos de aprender que el amor no es descubrir todo del ser humano, sino el amor es el que guarda aún esos lugares oscuros, el que dice, ahora no necesito brillar, me voy a apagar, voy a abrazar, voy a cubrir, voy a proteger, voy a ser el guardián. Revisemos nuestro nivel de apego con nuestra familia, porque definitivamente es una brújula que guía nuestras relaciones. ¿Cómo estamos en nuestras relaciones? Porque como sea tu apego con tu esposa, es como tus hijos, como nuestros hijos van a desarrollar ese apego. Familias sanas engendran
otras familias sanas. Matrimonios sanos engendran familias sanas. Cuando tú trabajas el apego desde los límites, desde saber que somos imperfectos, desde saber que tiene áreas que yo no puedo traspasar, no solamente va a sanar las heridas, sino que va a transformar patrones de conducta y que realmente nos va a llevar a tener una conexión auténtica y correcta. Si tienen alguna duda,